Las instrucciones del año 13, 200 años después, es un libro que recopila artículos de 13 investigadores uruguayos, 13 extranjeros, 5 presidentes a partir de la vuelta de la democracia y que coordinan, o coordinaron, porque laburaron supongo que un montón de tiempo, Gerardo Caetano y Ana Ribeiro. Para hablar de ellos y de Artigas y de las instrucciones y de sus valores, los recibimos esta mañana. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Antes que nada, ¿cuánto les llevó pedazo de trabajo? Lo que pasa es que eso es bastante relativo, porque detrás de cada renglón hay muchísimos años de cada uno de los investigadores. Sí, claro, pero la compilación formal del libro nos llevó un año. Un año. ¿Y por qué esa idea de 13 uruguayos pero también 13 extranjeros? No, eso quedó por casualidad y vino también. ¿En serio? Ay, lo podrías haber dibujado como un hallazgo. No, pero aquí vamos a mentir, no sale mal. No sale, además hicimos votos de honestidad desde chiquitos, ¿no? Exactamente. Así que se dio... El día que nos dimos cuenta, se nos contamos, mirá, son 13, de verdad. ¿Y la mirada extranjera por qué? Y porque es yo te diría que es la necesidad de historias nacionales que comiencen a abrirse, a conectarse con la región y con el mundo, que es el camino actual de la historiografía en términos generales en todas partes. Creo que no solamente nosotros, los demás países también están haciendo eso, que es un esfuerzo conceptual muy grande, romper esos compartimentos estancos y conectarse y volver a aprender todo con aquellas conexiones que eran naturales y que todas fueron cortadas, cicatrizadas, y en un aislamiento que no tiene sentido. Aprendés muchísimo haciendo las conexiones que aquellos hombres hacían naturalmente. Es un dato muy importante porque la historiografía uruguaya en general y aquella que ha trabajado el artiguismo en particular ha sido muy provinciana, muy uruguayista. ¿Camisetera se puede llegar a decir? Bueno, sí. Nosotros, uno de los que escribe el libro, que nada menos que el tutor de, hagamos un poco de propaganda, de la tesis de Ana, que fue considerada la mejor tesis de la Universidad de Salamanca el año pasado. Vaya dicho por mí, Él decía que nunca había encontrado un país que exaltara tanto a su héroe fundacional como el Uruguay. Los uruguayos buscamos excepciones. Claro. Entonces era muy importante desprovincializar la mirada y hacerlo desde múltiples perspectivas. Por supuesto que era muy importante que hubiera historiadores argentinos, pero no bastaba, tenía que estar la parte de Brasil. Por supuesto de que era importante la región, pero también tenía que haber miradas andinas, como por ejemplo la mirada de Ayala, que es un gran historiador ecuatoriano. Por supuesto que tenía que haber miradas norteamericanas, con toda la influencia, pero tenía que haber miradas españolas. Europa, claro. Y tenía que haber miradas con enfoques diferentes. Por ejemplo, un enfoque de historia conceptual, fantástico, metodológico, que previene sobre las dificultades para leer un texto que ha sido considerado fundacional, como es el aporte de Javier Fernández Sebastián, y también la mirada, bueno, del creador de la microhistoria, un historiador de proyección mundial como Giovanni Levi. Entonces eso, de alguna manera, reafirmaba Mundo, junto con la convocatoria a 13 historiadores uruguayos de muy distintas generaciones, de muy distintas perspectivas, en donde el pluralismo fuera tan radical que, por ejemplo, incorporara a Guillermo Vázquez Franco, que yo le decía a Ana, plantea francamente, eran 2 hojitas que no decían mucho y Artigas las quería imponer medio de pesado. Ese es como, esa es la esencia de su artículo. Esa es su esencia. Pero tenía que estar, tiene que haber un espacio para que alguien como Vázquez, que siempre ha sido un provocador, y esa es la función didáctica que nosotros le reconocemos como tan valiosa a don Guillermo, que es una encantadora persona, y tenía que haber un espacio para eso, para decir, bueno, solo vamos a hacer un libro celebratorio diciendo que las instituciones son maravillosas. No es así. Claro. Nosotros vamos a hacer una lectura del documento 200 años después, desde todas las miradas posibles. La idea era precisamente ese cruce de miradas. Desde mi humildad de lector, digamos, creo que está súper representado al terminar la lectura, esa sensación de diversidad en los planteos de... Bueno, eso es un gran elogio que nos haces. Sí, quedamos muy contentos con eso. Era uno de los principales objetivos que queríamos. Antes de tratar algunos puntos del trabajo, quería preguntarles por algo que plantean, incluso creo que lo dice Pablo Álvarez, ustedes lo plantean en la introducción, y es
cómo a veces es difícil trasladar la importancia que tiene como documento fundacional esto al llano y a que la gente realmente le dé el valor que tiene y también le sirva para proyectar un país hacia adelante. Más allá de celebrar los 200 años o el Bicentenario como una cuestión festiva en la calle o de símbolos, sino también de pensarlos como algo que te tiene que proyectar hacia un país que tenés que seguir construyendo. Bueno, si una cosa sentíamos que el país entero tenía en el debe, en todo esto del ciclo de los bicentenarios, era que más allá de las fiestas, que siempre son reafirmatorias de identidades y tan gozosas y tan necesarias, quedara alguna cosa de reflexión del cuerpo intelectual a propósito de qué es un hito documental o un hito histórico. Y en ese sentido la idea del libro nos encantó desde el principio, precisamente por eso. Por eso también lo de convocar a todos, ¿no? Porque tenía que quedar un testimonio de desde esta tienda cómo se vio, aquel autor cómo lo vio. Por eso quisimos que la lista fuera representativa, por eso no se cursaron invitaciones al azar. En general quedamos contentos, todo el mundo dijo que sí, salvo una o dos excepciones que entendimos muy bien, que por razones laborales no podían, pero tenía que estar el cuerpo intelectual del Uruguay y tenía que responder sobre eso. Y con un observatorio que recogiera muchos temas, porque el foco era un documento, las instrucciones del año 13, pero el documento nunca termina de construirse una vez que se escribió. Claro. Este documento tiene 200 años de resignificación, construcción y seguirá siendo objeto de relecturas. Otra cosa, una de las cosas que plantean ustedes en un momento es, hay términos que utiliza el documento y que Artigas utilizaba muy asiduamente y que los repetimos desde la escuela, que tenían un valor significativo muy diferente en ese momento de la historia, que para muchos además eran palabras absolutamente nuevas en esta región del mundo y que hoy capaz que damos por hecho que son como súper manejadas. Ni que hablar del término democracia, que en uno de los artículos se desambigua de forma genial. Palabra prohibida en la época. Sí. Es más, en el texto de las instrucciones no aparece. Claro. Pero además era una palabra prohibida porque tenía una connotación peyorativa en términos de algo arcaico, ¿no? Era la teoría de los regímenes políticos de Aristóteles, pero también algo inviable, gobierno directo del pueblo, pero también algo demasiado radical, asociado, por ejemplo, con la etapa jacobina. Muchas veces, para cuestionar al artiguismo, se lo calificaba de jacobino o de democrático. Pero era una visión peyorativa y una palabra prohibida, que luego, a lo largo del siglo XIX, se va relegitimando. Pero con esa palabra también está, bueno, la idea diferente del concepto de soberanía, de la soberanía particular de los pueblos, en plural, de república, que como palabra no está en las instrucciones, pero que es un concepto que sí está, y que refiere no solamente a un régimen alternativo al monárquico, sino también a un etos cívico, a una concepción de la política diferente. Bueno, libertad religiosa y todas sus interpretaciones de las que hablábamos hace un rato. Hay un capítulo que está muy bueno sobre eso, sobre qué quería decir Artigas con libertad religiosa y a cuántas interpretaciones puede dar hoy visto desde otro lugar. Hay 3 artículos, eso fue de verdad una maravilla que se fueran dando las cosas de esa manera, 3 artículos, porque por ejemplo, para que veas cómo el libro tuvo mucho de planificado y mucho de cosas que van surgiendo sobre la marcha, como el propio número 13. Giovanni Levi fue invitado a participar y nuestra propuesta fue ese planteo que lo ha hecho en otras ocasiones a propósito del valor que tiene la religión católica en la mentalidad política de los hispanos, tanto del continente americano como de la península ibérica. Él dijo que sí y luego a los 15 días dijo, voy a escribir sobre el artículo 3, la libertad civil y religiosa. Entonces nosotros dijimos, hay 2 personas más que van a escribir sobre eso, no me importa, nadie va a decir lo que voy a decir yo. Con lo cual teníamos 3 artículos y cruzaron los 3, cosas completamente distintas. Bueno, esta matriz filosófica
esto de libertad civil y religiosa, pero con una preponderancia de la visión católica. ¿Qué derivación tiene en la política hasta el día de hoy? Porque él le dice, hoy se les nota a los gobiernos actuales del mundo iberoamericano cuando plantean el tema de la corrupción. Esa es la tesis de Giovanni Leve. Entonces, allí había un artículo fantástico. Sí, claro. Otro se lo pedimos a Wilson González de Muro, a ver, ¿por qué de los 6 diputados, 4 y medio son curas? Porque hay uno que es sacerdote y luego pasa la vida civil, pero hace toda su formación allí. Y luego pedimos una reflexión general a Alejandro Sánchez a propósito de si ese supuesto laicismo era de verdad un indicio de liberalismo o era otra cosa. Cruzar los 3 artículos es de una riqueza conceptual fantástica, ¿no? A nosotros ese libro nos enseñó muchísimo. También ahí yo, por ejemplo, en esos 3 artículos me enteré de las internas entre Larrañaga, Benito Lamas y quién se quedaba con qué, quién enseñaba. Ahí había también, supongo eso, bueno, el vínculo Artigas-Larrañaga, ¿no? Bueno, porque es claro, cuando se hace la historia celebratoria, el conflicto tiene que desaparecer. No puede haber una historia de conflicto. Y en realidad está buenísimo leerlo también. Y la vida es conflicto, mucho más la vida en una revolución. Tengo que cerrar, pero quiero hacer una pregunta a los dos. Después de leer todo el libro, a mí me queda una sensación que es, está todo bien con la visión que tenemos nosotros de Artigas, ¿no? Y valorarlo y su radicalidad en algunas cosas y sus ideas. Ahora, ¿no es bastante entendible también, sacándose la camiseta de la que hablábamos hoy, que Buenos Aires, yo te lo planteaba hoy, leyendo todos los artículos, Buenos Aires en un complejo todavía interno muy complejo, con algunos que ya se habían caído de la primera junta, tratando de resolver muchas cosas, con una Montevideo todavía realista o que respondía a España, que también Buenos Aires tuviera un poco esa actitud hacia Artigas de, bueno, loco, pará un poco, sacale, para traducirlo, no, querido, saca un poco el pie del acelerador, déjame ver cómo acomodo todo esto y después vemos hacia dónde vamos. Sí, yo creo que como Caronte fue un escándalo en aquella barca. Sin duda. Artigas fue un escándalo. Uno de los que escribe, Julio Sánchez Gómez, justamente, siempre ha dicho, él tiene una visión bastante recelosa de Artigas, un salmantino. Muere por conocer a Vázquez Franco y tomarse un vinito juntos. Exactamente. Pero él dice, Artigas es un talibán, peor, es un aragonés. Y lo que está diciendo es que era un hombre de una radicalidad para su tiempo extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Y haciendo historia virtual, conjetural, que no nos gusta, que hubiera pasado, uno lo que puede sí establecer es que, más que Artigas, porque también está esa idea de que la revolución es Artigas, las instrucciones las hizo Artigas. No es así, no es así. Es el artiguismo, Artigas sin pueblo no se entiende, pero era una revolución popular muy radical. Y yo creo que en ese radicalismo está una de las explicaciones básicas de por qué los poderosos de su tiempo, obviamente, porque no podían dejar prosperar esa otra revolución, ¿no? Como la llama Alperín. Muchas gracias a ambos. El libro obviamente está en librerías y bueno, habría mucho más para hablar, pero tenemos que seguir. Gracias a ambos. Gracias.